4 mensajeros esperan una orden en el Éufrates. ¿Quiénes son y por qué están ahí? La Biblia revela uno de los misterios más intrigantes del libro de Apocalipsis. 4 seres celestiales, atados precisamente en este río milenario, aguardando una señal divina para su liberación. Pero aquí está lo fascinante. Su identidad real ha sido malinterpretada durante generaciones. Hoy vas a descubrir no solo quiénes son estos ángeles, sino por qué su liberación marca un momento decisivo en la historia profética. Y al final, te revelaré la interpretación menos comentada que la mayoría de estudiosos pasa por alto, pero que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre este pasaje. Porque cuando entiendas realmente de qué se trata este misterio, verás que no es solo profecía futura. Es un llamado urgente para tu vida espiritual hoy mismo. Soy tu hermano en Cristo, y en este espacio exploramos las verdades profundas de la Escritura con reverencia y fundamento bíblico. Si eres alguien que busca entender los misterios de Dios con seriedad, este es tu lugar. Te invito a que te suscribas para no perderte estos estudios, y al final comenta cuál de las 3 interpretaciones que compartiremos te resulta más convincente. Será fascinante ver qué opina nuestra comunidad. Entonces planteemos la pregunta central que nos ocupa hoy. ¿Quiénes son exactamente estos 4 ángeles atados en el río Éufrates? ¿Por qué fueron confinados específicamente en este lugar geográfico? ¿Y qué significa su futura liberación para la humanidad? Este no es un misterio menor en las Escrituras. Estamos hablando de seres celestiales que han estado retenidos durante milenios, esperando un momento específico en el calendario divino. Su liberación no será casual ni accidental, sino perfectamente cronometrada por la mano soberana de Dios. ¿Por qué esto importa hoy? Porque entender este pasaje nos ayuda a discernir los tiempos espirituales, a prepararnos para lo que viene, y a mantener una perspectiva correcta sobre la guerra espiritual que se desarrolla tanto en los cielos como en la tierra. El pasaje central que estudiaremos se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 15. Aquí el apóstol Juan describe la 6ª trompeta del juicio divino. Una voz sale desde los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, dirigiéndose al ángel que tiene la 6ª trompeta. La voz da una orden específica. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 seres han estado preparados para una hora, día, mes y año específicos, con el propósito de matar a la 3ª parte de la humanidad. El contexto es crucial. Esta es la 6ª de 7 trompetas que anuncian juicios progresivos sobre la tierra. No estamos ante una descripción casual, sino ante un momento proféticamente determinado donde la misericordia divina da paso a un juicio sin precedentes. La precisión temporal es impresionante. No dice algún día o cuando sea conveniente. Habla de una hora exacta, un día exacto, un mes exacto, un año exacto. Esto nos habla de la soberanía absoluta de Dios sobre los tiempos y las estaciones proféticas. ¿Por qué el Éufrates? Este río no fue elegido al azar en la narrativa profética. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Éufrates representa fronteras espirituales y geopolíticas de enorme significado. En el jardín del Edén, el Éufrates era uno de los 4 ríos que regaban el paraíso. Era una frontera natural de la perfección original. Después de la caída, este mismo río se convirtió en el límite oriental de la tierra prometida, la frontera que Dios estableció para Israel. Históricamente, grandes imperios surgieron desde más allá del Éufrates. Los asirios, babilonios, persas, todos cruzaron estas aguas para conquistar y juzgar al pueblo de Dios cuando se apartaba de sus caminos. El Éufrates se convirtió en símbolo de juicio venido del oriente. Babilonia, la gran enemiga espiritual del pueblo de Dios, se estableció junto a sus riberas. No es coincidencia que en Apocalipsis 17 y 18, la Babilonia profética sea destruida. Y aquí en el capítulo 9, ángeles atados junto al mismo río sean liberados para ejecutar juicio. El simbolismo es poderoso. El Éufrates representa el límite entre la misericordia y el juicio, entre la contención divina y la liberación del castigo. Es una frontera espiritual, un punto de no retorno en los planes proféticos de Dios. La interpretación más común sugiere que estos son ángeles caídos,
seres que se rebelaron contra Dios y fueron confinados como castigo hasta el momento señalado para su participación en el juicio final. Los argumentos a favor son sólidos. El lenguaje de atados sugiere restricción punitiva. En otras partes de la Escritura, vemos ángeles caídos encadenados en prisiones espirituales. Judas versículo 6 menciona ángeles que no guardaron su dignidad y están reservados bajo oscuridad en prisiones eternas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 confirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La idea de seres malignos temporalmente restringidos, pero destinados a participar en juicios futuros, tiene precedente bíblico claro. Además, el hecho de que su liberación resulte en muerte masiva parece alinearse con la naturaleza destructiva de las fuerzas demoníacas. Un tercio de la humanidad perecerá cuando sean desatados, lo cual sugiere una malevolencia inherente. Sin embargo, hay elementos que generan cautela en esta interpretación. Si son verdaderamente malignos, ¿por qué Dios los usaría como instrumentos de juicio justo? ¿No sería más coherente que los ángeles obedientes ejecutaran la justicia divina? También debemos considerar que el texto no los identifica explícitamente como caídos o rebeldes. Simplemente dice que están atados, lo cual podría indicar restricción operacional más que castigo punitivo. Una segunda interpretación los identifica como principados espirituales asignados a regiones geográficas específicas, particularmente aquellas asociadas históricamente con imperios que fueron instrumentos de juicio divino. Daniel capítulo 10 nos introduce al concepto de príncipes espirituales sobre naciones. El príncipe de Persia y el príncipe de Grecia son mencionados como seres celestiales que influyen en los asuntos de esos reinos. Esta perspectiva sugiere una estructura organizacional en el mundo espiritual, donde ciertos seres supervisan territorios específicos. Desde esta óptica, los 4 ángeles del Éufrates serían principados que gobiernan las regiones orientales desde donde históricamente surgieron los grandes imperios conquistadores. Su atadura representaría la restricción divina sobre su capacidad de movilizar poderes terrenales para juicio. La fortaleza de esta interpretación radica en su coherencia con la guerra espiritual descrita en otros pasajes bíblicos. Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en lugares celestiales. Estos 4 ángeles encajarían perfectamente en esa jerarquía espiritual. Geográficamente, también tiene sentido. El Éufrates fue históricamente la frontera desde donde surgieron las grandes invasiones que devastaron Israel y Judá. Los asirios bajo Sargón y Sennacherib, los babilonios bajo Nabucodonosor, los persas bajo Ciro, todos cruzaron o controlaron esta región. No obstante, la debilidad está en la especulación. El texto no proporciona nombres específicos ni identifica claramente su función territorial. Estamos infiriendo basándose en patrones bíblicos más amplios, lo cual es válido pero no definitivo. La tercera interpretación, quizás la menos popular pero igualmente válida, los presenta como agentes divinos especialmente designados para ejecutar aspectos específicos del juicio profético, sin ser necesariamente malignos en su esencia. Esta perspectiva reconoce que en las Escrituras, Dios frecuentemente usa seres celestiales para ejecutar tanto bendición como juicio. El ángel destructor que pasó por Egipto no era malvado, sino obediente a la comisión divina. Los ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra actuaron en perfecta justicia. Desde este ángulo, los 4 ángeles del Éufrates serían ejecutores especializados, creados y comisionados específicamente para este momento profético. Su atadura no sería castigo, sino espera operacional hasta que llegue su momento asignado. La precisión temporal mencionada en el texto apoya esta interpretación. Que estén preparados para la hora, día, mes y año. Específicos sugiere una planificación divina meticulosa, no la liberación casual de fuerzas caóticas. También explicaría por qué el comando viene desde el altar de oro delante de Dios. Este altar representa intercesión y adoración, no rebelión o caos. La orden surge del trono mismo de la justicia divina. Sin embargo, la tensión surge al considerar el resultado. 1/3 de la humanidad muere. ¿Cómo reconciliar esto con la naturaleza benevolente que asociamos típicamente con los ángeles obedientes? La respuesta está en entender que la justicia divina,
aunque dolorosa, sigue siendo perfectamente santa y necesaria. Recuerda que prometí revelarte cuál interpretación es menos comentada y por qué muchos la pasan por alto. Mantente atento, porque la respuesta te sorprenderá. Antes de continuar, es crucial ubicar este evento dentro del cronograma profético más amplio. La sexta trompeta no debe confundirse con los sellos o las copas de la ira. Cada serie de juicios tiene su propósito y secuencia específicos. Las trompetas representan advertencias progresivas, llamadas al arrepentimiento que van intensificándose. Son juicios mixtos con misericordia, dando oportunidades finales a la humanidad para volverse a Dios antes de que la ira pura se derrame en las copas finales. La liberación de estos 4 ángeles marca un punto de inflexión. Después de 5 trompetas que afectan parcialmente la creación y la humanidad, la sexta introduce destrucción humana masiva. 1/3 de la población mundial perecerá. Esto no debe interpretarse como crueldad divina, sino como justicia inevitable después de rechazos repetidos a la gracia. Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 nos dice que el resto de la humanidad, que no murió en estas plagas, aún no se arrepintió de las obras de sus manos, ni dejó de adorar demonios e ídolos. La implicación es sobria. Llegará un momento en la historia humana donde la paciencia divina alcance su límite establecido. Los 4 ángeles del Éufrates representan esa línea en la arena profética, ese punto donde la misericordia da paso al juicio inexorable. Para nosotros hoy, esto significa que el tiempo de gracia no es infinito. Hay una ventana de oportunidad para arrepentimiento, conversión y consagración que no permanecerá abierta indefinidamente. Enfrentemos algunas objeciones frecuentes a estas interpretaciones. La primera y más común es, ¿esto es literal o simbólico? Es una pregunta válida que merece una respuesta equilibrada. El enfoque más sano es reconocer que Apocalipsis usa lenguaje apocalíptico, un género que combina realidades literales con símbolos poderosos. Los 4 ángeles probablemente son seres reales que ejecutarán consecuencias reales, pero el simbolismo del Éufrates, la precisión temporal y las cifras de mortandad comunican verdades espirituales más profundas que los detalles literales. No debemos forzar una dicotomía entre literal y simbólico. Ambos elementos coexisten en la profecía bíblica para comunicar tanto hechos futuros como principios eternos. La segunda objeción frecuente es, ¿por qué Dios permitiría tal destrucción? Esta pregunta toca el corazón de la justicia divina. La respuesta está en entender que Dios es tanto amor como justicia, tanto misericordioso como santo. La paciencia divina no es permisividad. Romanos capítulo 2 nos advierte que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, pero que los que acumulan ira para sí mismos recibirán tribulación y angustia. Los juicios de Apocalipsis no son caprichos divinos, sino respuestas justas a la maldad acumulada y el rechazo persistente a la gracia. Además, incluso en el juicio, Dios mantiene límites. Es 1/3 de la humanidad, no toda. Hay restricción divina incluso en la ira, espacios para que los supervivientes reconsideren su relación con su Creador. La tercera objeción es más personal. ¿Cómo puedo prepararme para algo así? Esta pregunta revela el corazón correcto. No estamos estudiando estas verdades para satisfacer curiosidad profética, sino para vivir con mayor fidelidad y urgencia espiritual. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo debe impactar nuestra vida diaria entender el misterio de los ángeles del Éufrates? Primero, desarrolla una perspectiva correcta sobre los tiempos. Vivimos en la era de la gracia, pero esta era no es eterna. Hay ventanas de oportunidad que se cierran. Hay momentos divinos que no regresan. La urgencia de la Gran Comisión no es opcional, es imperativa. Segundo, cultiva una vida de vigilancia espiritual. Jesús repetidamente nos llamó a velar y orar, no porque debamos vivir en paranoia, sino porque la vigilancia mantiene nuestros corazones alineados con las prioridades del reino. La oración nos mantiene conectados con el trono, desde donde salen estas órdenes proféticas. Tercero, abraza la santidad personal. Si estos juicios vienen sobre la maldad persistente y la idolatría obstinada, entonces la santidad no es sugerencia sino protección.
no por obras, sino por gracia, pero gracia que transforma. Apartémonos de todo lo que entristece al Espíritu Santo. Cuarto, desarrolla discernimiento espiritual. La guerra espiritual es real. Los principados y potestades operan tras bambalinas de los eventos mundiales. Necesitamos ojos espirituales para discernir los tiempos y no ser engañados por las apariencias superficiales de la política y la cultura. Quinto, mantén esperanza activa. Sí, vienen juicios, pero también viene el reino. Los 4 ángeles del Éufrates son parte de la narrativa más grande donde Dios restablece justicia y paz perfectas en la tierra. No tememos el futuro porque conocemos el final de la historia. Examina tu corazón con estas preguntas. ¿Estoy viviendo como si el tiempo de gracia fuera infinito? ¿Mi oración refleja urgencia por los perdidos? ¿Hay áreas de idolatría en mi vida que necesito entregar al Señor? ¿Estoy creciendo en discernimiento espiritual o me conformo con perspectivas superficiales? Padre Celestial, te agradecemos por revelarnos estos misterios no para atemorizarnos, sino para prepararnos. Danos sabiduría para discernir los tiempos espirituales. Haznos instrumentos de tu misericordia mientras hay tiempo. Protégenos bajo la sangre de Cristo y úsanos para advertir a otros con amor. Manténnos fieles hasta que vengas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿quiénes son realmente los ángeles encarcelados en el río Éufrates? La respuesta cambia según la lente interpretativa que uses, pero todas las perspectivas válidas apuntan a la misma verdad fundamental. Dios es soberano sobre la historia. La justicia divina es inevitable, y el tiempo de gracia no es eterno. Te pido que te suscribas si este contenido edifica tu fe. Comenta cuál interpretación te resulta más convincente y por qué. Comparte este video con alguien que necesita entender la seriedad de los tiempos espirituales, pero también la esperanza que tenemos en Cristo. Y ahora, como prometí, la interpretación menos comentada que la mayoría pasa por alto. Estos 4 ángeles representan no solo agentes de juicio, sino reveladores de la condición del corazón humano. Su liberación no crea maldad, sino que expone la maldad ya presente. Son como una radiografía espiritual que muestra la verdadera naturaleza de una humanidad que ha rechazado persistentemente la luz. Por eso muchos evitan esta interpretación, porque implica que el problema no está solo allá afuera en los juicios futuros, sino aquí adentro, en corazones que necesitan transformación ahora mismo. Los ángeles del Éufrates no son solo profecía, son espejo. ¿Qué refleja ese espejo sobre tu corazón hoy?